Y este tema de hoy se titula El camino de la cruz, parte 3. El camino de la cruz, parte 3. Hemos visto ya dos enseñanzas en relación al camino de la cruz, de cómo es necesario el camino de la cruz para la iglesia, que la iglesia entienda lo que es el camino de la cruz. Donde muchas personas han confundido el camino de la cruz, y vimos en las primeras enseñanzas, para recordarles un poco, hermanos, donde en las primeras enseñanzas se vio cómo mucha gente toma el camino de la cruz primeramente como una carga. Amén. Lo toman como una carga, donde yo llevo una carga muy pesada en lo que yo hago, en lo que yo vivo o en mi vida. Muchos toman una enfermedad, muchos hablamos de una persona incómoda, el vecino, un matrimonio que es difícil de llevar, y la gente cree que esa es una carga, y esa carga representa la cruz que Dios me ha dado. Pero realmente la Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús cargó la cruz, dice la palabra, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. O sea, que llevar la cruz para Él no fue una carga, fue un gozo, llevar la cruz. Algo que hoy para muchos es una carga. Luego vimos el otro lado, donde para muchas personas llevar la cruz, o la cruz de Cristo, representa un camino de cero problemas, de cero dificultades. Un camino donde Cristo pagó todo en la cruz por mí, y al Cristo pagar todo en la cruz por mí, entonces yo no puedo enfermarme porque Él llevó mi enfermedad. Yo no puedo tener ningún problema porque Él cargó con todos mis problemas, con todos mis pecados. Entonces, de aquí en adelante yo vivo una vida color de rosa, una vida feliz, donde yo no tengo problemas. De aquí en adelante, ahora como Cristo, dicen ellos, se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, entonces de aquí en adelante ahora yo tengo que ir solamente en prosperidad, donde voy a tener riquezas, porque Cristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Pero la palabra es bien clara, donde la Biblia dice que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos. ¿En qué dice la palabra? En fe, para creer en Cristo, por esa salvación tan grande que Dios ha dado a los que le obedecemos, en ese caso. Amén. Y creo que ambas están equivocadas en relación a lo que es el camino de la cruz, porque recordemos que la cruz solo tiene un simbolismo para ellos y debe ser para nosotros también, y es que la cruz representa y sigue representando muerte. Morir a nosotros mismos con tal de seguirle a Él. Y por eso Jesús fue muy claro, y vamos a verlo en Lucas capítulo 14, versículo 27, y vamos a volver a recordar aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas 14, 27. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Lucas 14, 27, dice su palabra: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús fue bien claro en que nosotros debemos de tomar la cruz para poder seguirle a Él y ser sus discípulos. Ahora, hermano, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que va a seguir las pisadas del maestro, y él va a llegar a hacer todo lo que su maestro le ha enseñado. A tal punto que Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros como discípulos de Él debemos estar dispuestos a dar nuestra vida también por Él. No oí amén, pero iglesia, si Cristo murió por usted, si Cristo estuvo dispuesto
a dar la vida por usted en esa cruz. Y oigan, eso es interesante, aun cuando usted y yo no lo merecíamos por causa de nuestro pecado, hermanos, nosotros lo menos que podemos hacer también es, por todo lo que Él hizo en nosotros, también querer dar nuestra vida por causa de Cristo. Renunciar y morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a todo lo que yo quiero por causa de Cristo. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque se nos enseña un evangelio centrado en el hombre, donde yo merezco ser feliz. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Yo creo que todos quieren ser felices, ¿verdad? Hermanos, lo lamentable de todo eso es que, como dije un día, esto es como el matrimonio. Hermanos, cuando nosotros nos casamos no es para ser felices nosotros, es para hacer feliz a la otra persona. Cuando yo vengo a Cristo no es para ser feliz yo, es para que Cristo sea glorificado y Él se sienta agradado de mi vida en obediencia a Él. Amén. Hermanos, si voy a ponerles un ejemplo muy claro, dice la palabra en uno de los libros más antiguos que se han escrito, que es el libro de Job, en toda la Biblia, es el libro más antiguo, y vean cómo Dios habla de Job. Y cuando llega Satanás, el Señor habla de Job y Él dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! Hermanos, qué hermoso podría ser que Dios dijera eso de nosotros. Pero le hago una pregunta, hermanos: ¿cómo fue la vida de Job después de que Dios habla eso de él? Fue una vida color de rosa para Job, en lo natural. Job tuvo enfermedad, ¿sí? El hombre con un corazón increíble, temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo enfermedad. ¿Tuvo escasez Job? Ahora, también tuvo bendición, ¿verdad? Porque creemos que Dios bendice. Pero también Dios da, pero también Dios quita, como Él quiere. Y al final le vuelve a dar a Job y vuelve a bendecirlo. Pero la bendición viene de Dios. Nosotros tenemos que hacer eso, obedecer a Dios en todo lo que Dios demanda en nuestras vidas. Amén. Entonces es interesante porque dice la palabra que en todo lo que a Job le había pasado, dice la palabra, y no pecó Job con sus labios, con su boca, aún en todo lo que a él le había pasado. Amén. Job, de alguna manera, aunque todavía no había venido Cristo, yo creo que Job entendía el camino de la cruz, que hoy muchos no entienden. Porque hoy, cuando nos va mal, cuando nos pasan cosas, lo primero que decimos es: ¿para qué voy a seguir a Cristo? He oído gente como, oiga, ojo a esto, he oído gente diciendo: yo no sé por qué me pasa esto. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, es más, yo diezmo, Señor, y me pasan todas estas cosas. ¿Aló? Hay mucha gente que cree que porque yo vengo a la iglesia, porque yo oro, porque yo leo la palabra, porque yo diezmo, entonces, oiga, yo tengo que estar en una cápsula donde diga: privilegiado de Dios, intocable. Eso cree mucha gente. Hermano, y déjeme decirle que usted debe orar, leer la palabra, congregarse, diezmar, porque debemos de honrar a Dios con nuestra vida. Amén. No por otra cosa. No es para que Dios ahora tenga un privilegio conmigo. No, eso es mi deber de hacer. Hermanos, y ojo con eso que les voy a decir, es como el padre de familia. El padre de familia que llega y cuando sus hijos sacan buenas notas, ahora que no están aquí todos los hijos,
Y cuando sacan buenas notas, entonces usted le dice, ay, como sacó buenas notas, le voy a dar un premio. Muchos padres hacen eso. El problema, hermano, es que usted no puede premiar a su hijo de algo que a él le corresponde hacer, es su deber hacerlo. Y nosotros traemos eso al cristianismo y creemos que porque nosotros hacemos ciertas cosas, Dios tiene que premiarme. Cuando es mi deber hacerlo, porque Él es el Señor, el amo de mi vida, y yo debo de honrarlo con mi vida. Amén. Ok. A pesar de esta verdad, el cristiano de hoy se le ha enseñado todo lo contrario, una vida fácil, sin problemas, acompañado de comodidades y aún materiales. Pero vamos a ver qué nos enseña la Biblia, o vamos a ir a San Juan 16:33. San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan 16:33. Aquí viene hablando Cristo de su muerte y de su resurrección, hablándole a sus discípulos. Y en un momento cuando Él les está terminando de hablar de eso, de la muerte y resurrección de Él, vea lo que Él les dice al final, en el versículo 33 del capítulo 16, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y les dice: en el mundo tendréis ¿qué? ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicciones vamos a tener en el mundo. Y entonces, ¿cómo es que enseñan que venimos a Cristo y no vamos a tener problemas ahora? Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos que en el mundo tendríamos aflicciones, problemas, circunstancias. Pero también les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Viene hablándole de la muerte y la resurrección de Él. Ustedes van a tener problemas en el mundo, pero confíen, yo he vencido a este mundo. Hay algo mejor para ustedes, para nosotros, preparado allá en el cielo. La Biblia dice que allá no habrá más llanto, allá no habrá más dolor, hermanos, pero es allá. No es acá, porque acá vamos a tener ¿qué? Aflicciones muchas veces. Vamos a tener aflicciones, hermanos, vamos a tener problemas, circunstancias, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con un vecino, problemas en la calle. Vamos a tener problemas. La vida cristiana no es una vida sin problemas, es una vida para agradar y honrar a Dios aún en medio de los problemas. ¿Entendemos eso, iglesia? Debemos de honrar a Dios aún en medio de los problemas. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted tiene un problema, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su actitud como cristiano ahora que usted tiene un problema? ¿Qué hace un matrimonio cuando tienen problemas? En el mundo, generalmente, ¿qué hace? A veces el hombre se va a tomar guaro porque tiene problemas, ¿verdad? Pasan días sin hablarse, donde llega y le da la comida y le hace así como platillo volador el plato de comida. La mujer al hombre. Muchos, en el peor de los casos, agarran la maleta por el mínimo problema y la mujer o el hombre, y me voy para donde mamá. ¿Aló? ¿No hace eso la gente del mundo? Cuando tienen problemas, otros optan por el divorcio. ¿Qué debe hacer un creyente ahora en medio de los problemas? Debe buscar, honrar a Dios y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de este problema? Porque vamos a tener problemas. Pero la gente cree que ahora yo vengo a Cristo, y créanme, hermanos, yo fui uno de los que yo creí que cuando yo me casaba, mi matrimonio iba a ser un matrimonio, hermanos, casi como de telenovela. Y al poco tiempo de casado, no había pasado un año,
Cuando no se me olvida estar doblando rodillas, llorando y diciéndole, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? Porque empezamos a tener conflictos, problemas. Nos casamos en el Evangelio, en el Señor, donde yo creía que cuando Cristo estaba en el centro de nuestro hogar no iba a haber ningún problema. Pero cuando llegué a la realidad, me di cuenta de que en el matrimonio hay problemas. Y en esos problemas tuve que empezar a orar. Y tuve que empezar a decirle al Señor, aún en medio de mis problemas, dame dominio propio para que cuando nos peleemos yo pueda enojarme, pero no exaltarme, y poder hablar con la verdad, sin lastimar, sin herir a mi esposa, para poder llegar a un acuerdo y salir adelante. Y cuando salía la palabra divorcio o nos dejamos, poder tener la capacidad para decir y recordar, Señor, yo me casé para toda la vida hasta que la muerte me separe. Porque era en Cristo. Y duramos, bueno, hoy no está mi esposa acá, pero duramos varios tiempos, y pueden preguntarle a mi esposa, donde el matrimonio de nosotros fue muy difícil, muy duro. Y empezamos a orar y Dios empezó a acomodar la circunstancia, porque ese es el Dios que tenemos, el Dios que escucha nuestra oración y nos ayuda a cambiar nuestro corazón. Y me acuerdo cuántas veces oraba y le decía, Señor, cambia a mi esposa. Ojalá por otra. No. Pero sí le decía, Señor, cambia a mi esposa. Y llegó el momento donde un día empecé a cambiar mi manera de orar y empecé a decirle al Señor, Señor, cámbiame a mí primero. Cámbiame a mí primero, Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho que está trayendo problemas en mi hogar? Y hermano, yo no sé si a todo el mundo le va a funcionar o si ora de esa forma, pero empecé a ver la gloria de Dios. Y el día de hoy mi esposa y yo hemos dicho que nuestro matrimonio es una bendición. Dios nos ha bendecido. Más bien no tenemos ya memoria de problemas, de cosas, no. Porque Dios estuvo ahí en medio de... Pero igual no significa de que a veces no haya algo, cositas. Pero ahí es donde, ¿qué debo hacer yo como creyente para honrar a Dios y no pensar en mí? Amén, iglesia. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Hermanos, cuando yo vi ese versículo sería un versículo, hermanos, para memorizar. Sería un versículo para enmarcarlo en un cuadro y ponerlo en la sala, ponerlo en el cuarto y ponerlo en el servicio aún, para que no se nos olvide. La mayoría de gente memoriza versículos de bendición. Hermanos, pero, y eso no es que esté mal, está bien memorizar versículos que traen bendición a nuestra vida, hermanos, pero hay versículos que nos hablan una gran verdad a nosotros. Y es una verdad dada por Dios que la iglesia debe de conocer y entender. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Pablo le está hablando a los filipenses desde la cárcel. Inclusive Filipenses se le conoce como la carta de gozo, la carta del gozo, porque Pablo los anima a ellos a seguir adelante, aun cuando él está preso por causa del Evangelio de Cristo. Y vea lo que le dice Pablo a los filipenses en el 1:29. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, porque a vosotros os es concedido. Esa palabra concedido, permitido. Se les ha permitido, se les ha concedido, oigan. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, oigan esto, no solo que creáis en Él. Oigan, hermanos, ¿cuántos creemos en Él? Amén, eso Dios nos ha permitido, creer en Él. Y gloria a Dios por eso. Pero dice que a causa de Cristo no solo se nos ha concedido creer en Él, sino también ¿qué?
que padezcáis por Él. ¡Wow! Qué lindo es que Dios nos conceda creer en Él. Hermanos, pero que Dios nos conceda padecer por Él. ¿Cuántos quieren padecer por Él? Hermanos, la iglesia no quiere padecer por Él. Dios nos concede creer en Él, pero también padecer por Él. Y muchas veces la gente no quiere padecer por causa de Cristo. Y ahí hay un gran problema para la iglesia de hoy. Porque hoy a la iglesia se le ha enseñado, usted cree en Él, pero usted ya no va a padecer. Nada va a padecer. ¿Esa es una verdad? ¿De que ahora vengo a Cristo y ahora ya nada voy a padecer? Hermano, eso no es verdad. Ahora, yo quisiera decirles como pastor de que eso es verdad, de que usted viene a Cristo y ahora usted no va a padecer. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña todo lo contrario, hermanos. A veces, más bien, es cuando vienen problemas a nuestra vida. Yo voy a pedirle a usted, hermano, que si usted puede levantar su mano sinceramente, ¿cuántos después de que vinieron a Cristo empezaron a tener problemas? Casi la mayoría. Hay algunos privilegiados de que por, no sé, cosas de la vida, pero hay gente que realmente viene a Cristo, hermanos, y realmente pues llevan una vida ya más fácil, más liviana, diría yo. ¿Por qué? No sé, pero la Biblia enseña de que nosotros vamos a padecer por causa de Cristo. Amén. Hay algunos, y bendito Dios por eso, porque hay algunos que tienen una vida muy bendecida en muchas cosas. Pero tenga cuidado, no le vaya a pasar como la de unos hermanos que yo conozco, una pareja, un matrimonio, tenían 3 años en el Evangelio. Y dicen que ellos oían que la gente decía que tenían problemas y problemas y problemas. Ellos tenían 3 años de haber venido a Cristo y ya le estaban sirviendo al Señor y ellos no tenían problemas de nada. Y ellos decían, qué raro que tengan problemas, nosotros no tenemos problemas. Y dicen ellos que tardaron en abrir la boca. Y dice que empezaron los problemas. Muchas veces es así. Ahora es interesante que a veces Dios nos pasa por un desierto, como el pueblo de Israel, para probar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Hermanos, Dios sacó a Israel de la esclavitud, pero lo sacó para llevarlo a la tierra prometida, pero primero tengo que pasarlo ¿por dónde? Por el desierto. Dios nos saca de la esclavitud del pecado, porque recuerden que todo es simbolismo del antiguo al nuevo, es una sombra de lo que había de venir. Dios nos saca de la esclavitud del pecado para una tierra prometida que sería el cielo eterno o la eternidad, pero en este mundo vamos a pasar aflicción, vamos a pasar por el desierto. Para Dios probar lo que hay en nuestro corazón. Porque ¿cuántos de ustedes alguna vez le han dicho al Señor, Señor, yo te amo? ¿Cuántos alguna vez de ustedes le han dicho al Señor, Señor, yo no voy a dejarte por nada del mundo? Ok, cuando vengan los problemas, cuando Dios permita que pases el desierto, ahí va a salir lo que realmente hay en su corazón. Porque qué fácil decirle al Señor, yo te amo en la iglesia, con un canto de adoración que nos está tocando, ministrando y llorando, Señor, yo te amo. Y tirarnos al suelo a llorar y decirle, Señor, yo no quiero volver atrás, yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Eso es fácil y bonito, pero cuando viene la prueba y la lucha, ¿podrá decirle lo mismo? Ahí es donde debería decirle eso. ¿Aló? Ok, vamos a ver un ejemplo, hermanos,
porque debemos de basarnos en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hablar de la vida de un hombre de Dios, consagrado a Dios, llamado Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a ver un poco su vida, hermanos. Y vamos a ver cómo fue la vida. Vamos a ver, porque hay muy poco indicio de la vida antes de Cristo, en la vida de Pablo, pero hay mucho de la vida de él después de Cristo. Pero no vamos a hablar de todo, porque imagínense, no nos alcanzaría para empezar a predicar de la vida de Pablo. Tendríamos que iniciar otra serie, la vida de Pablo. Pero vamos a ver así muy rápidamente la vida de Pablo, a ver cómo la vida de Pablo pasó de una vida, ojo a esto, una vida aparentemente sin problemas, viene a Cristo y ahora empiezan los problemas en la vida de Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Todo lo que vamos a ver ahorita vamos a verlo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8, del 1 al 5. Hechos capítulo 8, del 1 al 5. ¿Alguien me puede leer el título que viene ahí en el capítulo 8? Ok, este Saulo es Pablo, ¿verdad? Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Y es interesante porque la palabra, no sé qué significará Saulo, no sé si es grande o engrandecido. Por ahí va la cosa, pero la palabra Pablo significa pequeño. Pequeño significa. Y Dios le cambia el nombre a Pablo, pequeño. Ok, Saulo persigue a la iglesia. Dice la palabra, vamos a leer del capítulo 8, del versículo 1 al 5, dice la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte. Recuerde que ahí quedamos la última vez, donde Esteban es apedreado, ¿se acuerdan? Él se pone de rodillas y él ora y le dice: Señor, recibe mi espíritu, pero no le tomes en cuenta a ellos este pecado, porque era el primer discurso que daba y lo mataron a pedradas. Y ahí estaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, oigan esto, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oigan, hermanos, la autoridad que podía tener Pablo para él ir casa por casa, él agarrar gente, aún arrastrarla. Él perseguía a cristianos, él consintió en la muerte de Esteban, él creía que estaba sirviendo a Dios en lo que él hacía, pero él tenía autoridad. Era un hombre que la gente o las personas tenían que sujetársele a él. Pablo no era, como digo popularmente, no era un patas vueltas. Pablo no era cualquier persona, no, era un hombre importante. Era un hombre de autoridad, a tal punto que él iba casa por casa y sacaba a cristianos para llevarlos a la cárcel y ojalá que murieran. Ese era Pablo. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vea que ellos empiezan a ser perseguidos, pero ¿qué es lo que hacen cuando empiezan a ser perseguidos? Anunciar el evangelio. Hermanos, si hoy nosotros no anunciamos el evangelio, ellos anunciaron el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién les predicaba? A Cristo. ¿A quién debemos de predicar nosotros? A Cristo, hermanos. No hablar de nosotros, sino predicar a Cristo. Ok, vamos al capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 6.
Entonces ya vimos a Pablo, de cómo Pablo tenía autoridad. Vamos a ver de cómo la Biblia dice que él recibe cartas inclusive para ir y perseguir a más gente todavía, a cristianos. Dice la palabra, capítulo 9 de Hechos, del 1 en adelante: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Oigan, vino al sumo sacerdote ahora. Oigan, yo creo que no cualquiera podía hablar con el sumo sacerdote. En ese caso era como decir hoy el papa, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Era el sumo sacerdote. Y Pablo habla con él para que le diera cartas para ir y perseguir a los cristianos. Pablo hasta acá no lo veo que tenga problemas, más bien para él el problema eran los cristianos. Y yo no sé hasta dónde, aunque la Biblia no lo diga, hermano, yo creo que de alguna manera en el corazón de Pablo había cierto odio hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque él los perseguía y el deseo de él era no solo meterlos a la cárcel, sino ojalá que murieran. Wow. Ese era Pablo. Porque dice que aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Versículo 2: le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Voy a explicar un poco esto. Pablo va camino a Damasco. Hermanos, aquí hay algo interesante. Pablo no iba buscando al Señor. Él iba buscando cristianos para matarlos. ¿Quién se le apareció en el camino? Cristo se le apareció en el camino. Hermanos, yo creo, bueno, yo no sé en el caso de ustedes, pero cuando yo conocí a Cristo, yo no iba buscando a Cristo. Él me buscó a mí y me encontró. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, ¿quién estaba perdido? ¿Está perdido Dios o estamos perdidos nosotros? Nosotros. Usted le dice a la gente: busque a Dios. ¿Cuántos han oído ese busque a Dios? Qué interesante, porque busque a Dios es como que Dios está perdido. Pero es todo lo contrario. El perdido soy yo. Fue Dios quien tuvo que enviar a su Hijo para salvar al perdido, para buscar al perdido. Y eso es lo que Dios hace con Pablo y es lo que ha hecho con nosotros. Y esa palabra, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, en aquel tiempo cuando ellos araban, ellos no tenían chapulines para arar. Ellos araban con animales, con bueyes o con, caballos. Pero habían animales que eran mañosos. Y esos animales eran mañosos que cuando ellos iban arando, y recuerde que cuando el animal va arando, el que va atrás es la persona, ¿verdad? Que va guiando el arado, donde el animal va jalando. Pero los animales mañosos pateaban. Y el que pateaban era a la persona que iba detrás. Entonces, lo que ellos hacían para esos animales mañosos, lo que hacían era que le ponían un pico, por decirlo de esta forma, o un tipo de clavo, algo puntiagudo como un aguijón, para que cuando empezaba a patear, se metía el aguijón para que aprendiera que no tenía que estar pateando. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Pablo? Aunque ahí no lo dice explícitamente,
Lo que Dios le está diciendo es a Pablo que ya Dios había empezado a tratar con él, pero él era como aquel animal mañoso que Dios trataba y él pateaba. ¿Me están entendiendo? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, antes de venir a Cristo, Dios empezó a tratar con nosotros? Con problemas, con cosas. ¿Y nosotros qué era lo que hacíamos? Hacernos para un lado. Patear, literalmente. No quiero nada con Dios, pero Dios trata y trata y trata hasta que, hermanos, llega el momento que Dios quebranta el corazón de la persona para que se vuelva a Él. Eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Pablo en este caso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo, ¿qué me quedé? El 6. Ok, ahora en el versículo 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vean ahora la condición de Pablo. Señor, pero temblando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La primera respuesta de Pablo, tembloroso, temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hoy lo primero que le enseñan a uno cuando viene a Cristo es, ¿qué quiere pedirle ahora? Que es hijo de Dios. ¿Qué quieres, hijo? Porque ahora eres hijo de Dios, ahora ¿qué quieres? Y Pablo fue todo lo contrario. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso. Hermanos, Dios nos llamó para servirle a Él, no para que Él nos sirva a nosotros. En el camino de la cruz nosotros servimos a Cristo. Él no nos sirve a nosotros como hoy enseñan. Amén, iglesia. Ahora vamos a ir al versículo 15 al 16. Hermanos, aquí cuando Pablo entra a Damasco, que tienen que llevarlo de la mano, Dios le da una palabra a un hombre que vaya a hablarle a Pablo y vea lo que le dice Dios a este hombre para que le hable a Pablo. Oigan esto, versículo del 15 al 16. A ese hombre, Ananías, se llamaba este hombre. Y Dios le habla a Ananías para que vaya y le hable a Pablo, para que ore por Pablo, para que recobre la vista. Recuerden que había quedado ciego. Y vea lo que dice la palabra. Y el Señor le dijo, ve, en este caso Ananías, porque instrumento escogido me es este, en este caso Pablo, para llevar mi nombre, vean qué lindo suena, en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow, hermanos! Qué hermoso que Dios nos llame y nos escoja para llevar su nombre, para llevar su palabra a gentiles, a reyes, a Jerusalén, a llevar su palabra. Esa parte está linda, ¿verdad? Porque para eso nos escogió Dios. Pero vea el versículo que sigue. Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Filipenses 1:29. Dios, no lo busque, ya lo vimos. Dios nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. El camino de la cruz. Pero ese padecer es ¿en qué? En dolor. En estoy aquí. No, es con gozo porque es por causa de Cristo y del Evangelio. Vamos al versículo 20 y 25 de ese mismo capítulo 9. 20 y 25, del 20 al 25 dice la palabra. Enseguida predicaba a Cristo, este es Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, oigan, después de él estar predicando, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle. ¿Cómo era el primer capítulo que leímos en el capítulo 8? Saulo persigue a los cristianos. Y ahora, después de que él se convierte, ahora empiezan a ponerse de acuerdo, ¿para qué? Para matarlo. Pasó de perseguidor a perseguido. De no problemas a grandes problemas. Por causa del Evangelio. Por causa de Cristo. Seguimos leyendo. Porque es hasta el 25. Versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche, oigan, para matarle. Recuerden que las ciudades de ellos eran ciudades amuralladas, ¿se acuerdan? ¿Os han visto eso en las películas? Y para poder entrar o salir, tenía que salir por una determinada puerta de la ciudad. Ahora tenían soldados que estaban esperando a que Pablo pasara para matarlo. No era para saludarlo, no era para decirle pandereta, aleluya, no era para eso, era para matarlo, porque predicaba a Cristo. Dios guarde los apóstoles de hoy, ¿verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué diferencia? Hoy más bien los buscan para pedirles autógrafos. Y entonces ponen guardaespaldas para no dar muchos autógrafos. Amén, iglesia. Dice la palabra, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, oigan esto, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hermano, ¿usted se imagina aquel hombre que tenía influencia, que podía sacar a las personas arrastradas y llevarlas a la cárcel, que había entrado donde el sumo sacerdote, le habían dado cartas, era un hombre importante? Ahora tenían que bajarlo por un muro en una canasta de noche porque lo estaban esperando para matarlo. Mi pregunta es, ¿cómo cree usted o cómo nos sentiríamos nosotros en un caso semejante? Donde hoy tengo un mínimo problema y ya no quiero seguir a Cristo. Hoy tengo un mínimo problema y ya no quiero ir a la iglesia. Hoy tengo un mínimo problema y digo, ya yo no sé si seguir adelante, porque estoy desmotivado, tengo problemas. Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que no hay que saberlo. ¿Aló? Usted debe seguir a Cristo. Aún lo descuelguen por un muro en una canasta, debe seguir a Cristo y honrar a Cristo. Porque Él dio su vida por usted y Él lo llamó para salvación. Debe de hacerlo. Debemos de hacerlo. Capítulo 14, del 8 al 15. Hechos 14. Del 8 al 15 dice la palabra. Aquí vamos a leerlo rápido porque vamos a ver un milagro que hace Pablo acá, hermanos. Hoy que tanta gente quiere que Dios lo use en milagros. Dice la palabra en Hechos, capítulo 14, del 8 al 15, dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ese oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica:
Dioses, y nótese que esa palabra dioses viene en ¿qué? En mayúscula. Porque cuando se habla de dioses o Dios en mayúscula se está refiriendo a un Dios o al Dios verdadero. ¿Qué fue lo que la gente vieron en ellos por ver el milagro? Vieron un Dios. Y eso hoy mucha gente está viendo. Alguien hace un milagro y todo el mundo corre para que oren por él. Fulano, mengano, sutano, porque hizo un milagro. Dioses, a tal punto, hermanos, que hacen lo que tengan que hacer con tal de que el fulano ore por ellos. Cuando le hago una pregunta, hermanos, ¿quién hace los milagros, Dios o el hombre? Dios es el que hace los milagros, no el hombre. El hombre es el instrumento. Pero si nosotros somos el instrumento, hermanos, puede que yo ore a veces y Dios no haga nada. Puede que ore y Dios haga el milagro, porque el milagro lo hace Dios. Amén. Por ejemplo, Pablo en la carta a Timoteo le dice a Timoteo que tome vino por causa de sus frecuentes enfermedades. Le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué Pablo no oró por Timoteo para que se sanase? ¿O ustedes creen que Pablo no oraría por Timoteo para que se sanase? Yo creo que sí pudo haber orado, pero Dios no quiso. Así de fácil. Pero dice que él vio fe y le dio una orden, oró y se levantó. Y la gente vio dioses. Bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, oigan, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, ojalá hoy fueran igual como Pablo y Bernabé, que cuando los quieren idolatrar, ellos rasgan sus ropas y le dicen: no nos vean a nosotros, no crean en nosotros, somos hombres comunes y corrientes como ustedes. Lo que queremos es que se vuelvan a Dios, que honren a Dios, que busquen a Dios. Hermano, eso no lo dicen hoy. Hoy es todo lo contrario. Véanme. Hermanos, me hace gracia uno de los evangelistas más grandes de la historia, un hombre, y voy a decirlo, hermanos, llamado Luis Palau. Yo no sé cuántos han visto, hermanos, cuando él hace cruzadas evangelísticas, oiga, la ciudad, la toman completamente la ciudad, pero lo que usted ve son miles de carteles donde dice Luis Palau. Luis Palau viene. Perdónenme, pero yo no necesito a Luis Palau, yo necesito a Cristo y el Evangelio, su palabra para salvación. Porque son hombres comunes y corrientes. Hermanos, si yo voy a predicar el Evangelio en San José, hermanos, nadie llega, pero cuando llega alguien de nombre que ha hecho milagros, la gente corre porque quiere milagros. Pero no les interesa el Evangelio. Y debemos de predicar el Evangelio de Cristo. Y cuando alguien quiere idolatrarnos, decirle a la gente, rasgar nuestras ropas, no, es Cristo el Señor, no nosotros. Porque somos hombres comunes y corrientes, como ustedes. Somos hombres comunes y corrientes. Amén, iglesia. Ahora, a raíz de ese milagro, vamos a ver versículo del 19 al 22 del capítulo 14. Del 19 al 22 del 14 dice la palabra:
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, oigan esto, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermano, ¿usted se imagina hacer semejante milagro? Que lo agarren a pedradas y lo dejen tirado creyendo que está muerto. Ahí tal vez no tirarían panfletos y tomarían la ciudad para decir, yo vengo, yo voy para allá. Eso le pasó a Pablo por hacer aquel gran milagro. Lo arrastraron y lo dejaron, bueno, ellos pensaban que estaba muerto. O sea, para uno pensar que alguien está muerto, hermanos, ¿cómo pudieron haberlo dejado y agarrado a Pablo después de hacer aquel milagro? La cruz del Evangelio. El camino de la cruz es ese. Seguimos leyendo. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos le levantaron y entró en la ciudad. Y oigan esto. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Oiga, hermano, es que yo no sé, cuando yo me meto en la palabra a estudiarla, oiga, yo me imagino cómo puede ser que a un hombre por hacer un milagro lo agarren, lo apedreen, lo dejen medio muerto y a los pocos días él otra vez siga predicando el evangelio. Eso es increíble, hermanos. Ese es el camino de la cruz. Ellos entendían el camino de la cruz. No como hoy, el cristianismo de hoy, hermanos, un cristianismo mediocre, un cristianismo light, suave. De cero problemas, de por lo mínimo ya renuncio y dejo el evangelio y a Cristo. Versículo 22 dice la palabra, oigan esto, cuando él llegó a Listra, Iconio y Antioquía, oiga, confirmando el ánimo de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, oigan, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él llegó y le dijo, oigan, yo los animo a que sigan creyendo, a que sigan en la fe. Y no se preocupen por la persecución, no se preocupen por la lucha, no se preocupen por la prueba, porque es necesario todo eso para entrar al reino. Es necesario. Pero hoy nadie quiere padecer por causa de Cristo. Hoy nadie quiere que le vaya mal. Oiga, una mueca y ya no quiere nada. Una mueca, hermano, no me saludó, ya no vuelvo. Eso debe causar dolor en nuestro corazón como creyentes. Ver cómo alguien puede renunciar al evangelio, cómo alguien puede renunciar a Cristo, porque alguien no lo saludó. Porque alguien no hizo lo que él quería. Hermanos, es increíble. Porque me siento mal, porque estoy pasando problemas. Ese es el evangelio de hoy. Capítulo 16, del 22 al 25, ya vamos terminando, iglesia. Hechos 16, del 22 al 25. Hermanos, aquí llega, para hablarles un poco el contexto, Pablo le predica a unas mujeres que están a la orilla del río y dice que Dios toca el corazón de una mujer llamada Lidia para que esté atenta a lo que Pablo está diciendo y ella cree en Cristo. Pero de camino dice que viene una mujer dando voces que tiene un espíritu de adivinación y esa mujer habla y dice que esos hombres son hombres de Dios, Pablo y Silas,
que son hombres de Dios, que llevan el camino de la verdad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Un espíritu de adivinación, el mismo diablo diciendo la verdad. Hombres de Dios que enseñan el camino de la verdad, óiganlos. Pero es interesante porque a pesar de que estaba hablando una verdad, era un espíritu de adivinación, y dice que siguió y siguió detrás de Pablo y Silas. Y Pablo se cansó de oír a esta mujer hablando esto, que era verdad, pero estaba cansado de oír esto porque a él no le interesaba a ellos darse en propaganda. Y se vuelve Pablo y reprende el espíritu de adivinación de aquella mujer. Inmediatamente salió de aquella mujer aquel espíritu de adivinación, ¿verdad? Cuando sale el espíritu de adivinación, dice la palabra que esta mujer daba gran ganancia a sus amos. O sea, hacían negocio con eso, con el espíritu de adivinación. Al que tiene oídos entienda. Con el espíritu de adivinación se hace negocio de decirle a la gente las cosas. Porque la gente quiere oír y que le digan lo que va a pasar. ¿Aló? Y hacen siembras y eche y de y hasta el carro, suelte lo que tenga. Pero Pablo no era así. Pablo reprende al espíritu de adivinación y se les va la ganancia. Y al irse de la ganancia, hermanos, vea lo que hacen con Pablo y Silas. Vamos a leer del versículo 22 al 25. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. No por varas, no, con varas. Porque habían echado fuera el espíritu de adivinación de aquella mujer. Y los dueños agolparon a la ciudad y se hizo el alboroto, oiga, por eso. Seguimos leyendo. Después de haberles azotado un poquito, dice ahí, de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a parar ahí un momento. Hermanos, lo metieron en un calabozo y en el de más adentro. ¿Cómo cree usted que eran aquellos calabozos? Hermanos, ¿usted cree que aquellos calabozos son como los que hoy están en la Reforma, que ellos piden mejores condiciones para estar ahí, que el servicio esté limpio, que la habitación sea ventilada y fresca y que me den buena comida, porque si no hago huelga de hambre? Hermano, eso no era así. Ahí no había letrina. Ahí daban del cuerpo, eran calabozos. Imaginen cómo podía oler eso. Ahí no había corriente eléctrica. Y todavía dice que le aseguran los pies en el cepo. El cepo, hermanos, estudiando, habían dos clases de cepo, pero yo creo que este es uno en específico, porque este era, dice, los pies. Había un tipo de cepo donde ellos le metían los pies, las manos y la cabeza, y ellos quedaban como así, prensados, la cabeza, las manos y los pies en una posición así, sentados. Y había otro que era creo yo, el que viene diciendo, porque dice les aseguró los pies en el cepo. Ese cepo era puesto en el suelo y a muchos los ponían de pie, otros los ponían sentados, no sé cuál sería la posición, pero tenía varios huecos para las personas y llegaban y los abrían lo más que podían. Y yo no sé cuántos de ustedes, después de estar un rato usted así, hermanos, usted empieza a calambrársele todas las piernas y el cuerpo. Eso era asegurarle los pies en el cepo. Por causa de Cristo, del Evangelio. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Después de estar en ese calabozo, después de haberlos azotado, mucho dice la palabra, oliendo mal, sin electricidad y tal vez con dolores, con las piernas abiertas. Y a medianoche
Dice la palabra, versículo 25, hermanos, y yo le doy la gloria a Dios por esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Hermanos, ese es el camino de la cruz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por eso recuerden que les dije la semana pasada, la gente cree que el cristianismo es de emociones, de sentimientos? Y la pregunta que yo le hago, hermano, ¿qué cree usted que puede sentir Pablo y Silas después de haberlos azotado, meterlos en un calabozo donde no hay nada, oscuro, huele mal, con los pies abiertos? ¿Qué hacen? Orar, alabar a Dios, cantar himnos, y los presos los oían. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Pastor, me siento mal, no quiero volver a la iglesia porque tengo problemas con mi esposo o mis hijos, porque tengo problemas en el trabajo, porque, oiga, 1000 excusas. Que me siento mal, venga, ore por mí, pastor. ¿Usted se imagina a Pablo ahí, oiga? ¿Qué pudo haber estado sintiendo Pablo? El evangelio no es de sentimiento, es de convicción, de fe, de creer en Cristo. De honrarle y darle la gloria al que me salvó, al que me perdonó, al que dio la vida en la cruz por mí. Pero hoy muchos ensucian el evangelio a un evangelio de rosas, un evangelio de cero problemas. Esa no es la realidad en la Biblia. La Biblia no enseña eso, pero es lo que les hacen creer a muchos. Y por eso la mayoría desertan de la iglesia. Y hoy a la iglesia posmoderna se le llama iglesia tipo bus. Un montón entran, pero un montón salen. Tipo bus, entran por una puerta y salen por la otra. Entonces tienen que estar haciendo eventos y actividades para tener la iglesia llena. Y trayendo motivadores al frente que les motiven y les prediquen para ellos sentirse bien en medio del problema, en lugar de enseñarles, denle la gloria a Dios en medio del problema. Y crezca en medio del problema, en fe. Como dice la palabra, y dijo Jesús terminando el sermón del monte, porque cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, golpeó el viento, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Ahí es donde tiene que estar el creyente. No en otro lado. Pero viene el otro, igual oyó la palabra, pero lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre arena. Igual vinieron ríos, golpeó el viento, dio con ímpetu, pero cayó y fue grande su ruina. Porque no estaba sobre la roca. Yo debo predicarle a Cristo para que usted se afirme en Cristo. Y le dé la gloria a Cristo, y honre a Cristo. Y cuando Cristo venga, usted esté de pie diciéndole, Señor, aquí estoy, dándote la gloria todavía. En medio de lo que esté pasando, en medio de lo que esté viviendo. Aló. Y no decir, esta es mi cruz. El evangelio no es de sentimientos. Es de convicción, es de fe. Amén. Y termino con esto, hermanos. Tal vez me ayuda ahí. Oigan esto. Por eso el cristiano está llamado a tener la misma convicción del apóstol Pablo con relación a su vida y a la cruz. Y termino con Romanos 8, del 35 al 39. Romanos capítulo 8, del 35 al 39. Quiero que todos lo tengan, iglesia.
Romanos capítulo 8, del 35 al 39, y tal vez lo leemos juntos. Esa es la convicción que debe haber en nuestro corazón como creyentes en relación a mi vida y a la cruz de Cristo. Esa convicción tan hermosa que había en Pablo. Él entendía el camino de la cruz, y dice Pablo, leemos, iglesia, del 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, oigan, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¿Cuánto le da un aplauso, iglesia? ¡Santo es su nombre! Bendito sea nuestro Dios. ¿Quién nos podrá separar, iglesia? ¿Quién nos podrá separar del amor de Él? ¿Quién? Cuando le hemos conocido y hemos sabido lo que Él hizo por nosotros, dar esa vida en la cruz cuando Él no pecó. Nosotros merecíamos la cruz, pero Él lo hizo por nosotros. Vamos a orar, iglesia. Y yo quiero que por un momento usted piense en su vida. ¿Cómo ha sido su vida hasta el día de hoy como creyente? ¿Ha tenido problemas en su caminar en Cristo? Déjeme decirle que es parte de la vida. Pero hay algo tan hermoso que hoy hemos aprendido, y es el camino de la cruz. Cristo va con nosotros. Él nos dio una promesa de que no nos dejaría solos. Usted no está solo, usted no está sola. Cristo está ahí para sacarle adelante, pero debe de darle la gloria a Él siempre. Ojalá tengas la actitud que tuvo Pablo después de ser azotado, después de haberle metido en aquel calabozo y asegurarle los pies en el cepo. Que usted pueda adorarle, pueda alabarle, y que las demás personas le oigan. Que en medio de su dificultad usted está glorificando y honrando el nombre de Cristo. Porque Él es su Dios, porque Él es su Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio, Dios, que es tan maravilloso, Señor. Gracias por ese versículo, Señor, donde dice que tú nos has concedido no solamente creer en ti, Señor, sino también padecer por ti, Padre. Ayúdanos, Dios, en los momentos de prueba y de lucha, a acordarnos de este versículo, para creer, para confiar, Señor, de que tú eres nuestro Dios, y que si sufrimos por causa del Evangelio y de Cristo, debemos de hacerlo gozosos, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú recibas honra y gloria de tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, bendíceles con la palabra. Habla al corazón de ellos, Señor, y afírmalos sobre la roca, para que cuando venga lucha y prueba, Señor, ellos sigan firmes, Dios, dándote en alabanza y exaltación a ti, Señor, aleluya. Para que tú puedas decir de nosotros, como de Job, Señor, que somos personas íntegras, Señor, que somos personas, Señor,
que te honramos aquí en la tierra, que caminamos en obediencia contigo, Señor, aún en medio de las dificultades, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias en esta hora, Dios, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, mi Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.